Hoy día vamos a continuar el libro que nos provoca mucha curiosidad, ¿verdad? Que es el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos han leído el libro de Apocalipsis? Levanten la mano. Somos varios los que hemos leído el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Muy bien, qué bueno. Y el Señor nos permite en nuestra iglesia de que podamos ir desde el primer capítulo, del primer versículo y continuamos para justamente entender cómo empieza esta carta a las iglesias, cómo empieza esta revelación, ¿verdad? Que es de Jesucristo para las iglesias en el mundo. Eso es lo que es el libro de Apocalipsis. Si usted ve todo el contexto central de todo el libro, usted se va a dar cuenta que es un libro escrito para los cristianos, para los creyentes. Así que el día de hoy vamos a traer el mensaje que el Señor le envía a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Tiatira. Y ya hemos visto lo que el Señor le escribió a la iglesia de Éfeso, lo que le escribió a la iglesia de Esmirna, lo que le escribió a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Hoy vamos a ver lo que le escribe a la iglesia de Tiatira. Y en cada una de esos mensajes a las iglesias nos sentimos identificados, porque también nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Somos la iglesia de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Más allá que ustedes están el día de hoy reunidos en una iglesia que se llama Comunidad de Fe, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Y ustedes son también miembros del reino de Dios. Así que el día de hoy tenemos un tiempo para reflexionar, un tiempo para poner todo lo que el mensaje a la iglesia de Tiatira, traerlo a nuestra vida, tanto como creyentes y como miembros de una iglesia local. Amén. Así que ya hemos orado, ya nuestra hermana Ángela también ha orado, y nuestro único deseo es que el Señor realmente obre en nuestros corazones, que abra nuestros pensamientos, que evite la distracción, que evite lo que es trivial en este momento para enfocarnos en lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. Amén, gloria a Dios. Esa es la razón. Sáquele provecho a la palabra de Dios. Sáquele el provecho máximo a la palabra de Dios, que me edifica a mí y le edifica a ustedes. Así que vamos a darle gracias al Señor por eso, justamente por la oportunidad que tenemos. Amén. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, he traído este slide porque dice el mensaje a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 18 al 29. Y me pareció muy apropiado este título, la iglesia transigente. ¿Qué quiere decir transigente? Quiere decir que aceptamos todas las opiniones. No tenemos ningún problema, aceptamos todas las opiniones. Pero no siempre aceptar todas las opiniones nos va a edificar y tiene una connotación positiva. Porque lo contrario a transigente sería intransigente. En el sentido de que solamente mi opinión es la que vale y no la opinión de los demás. Mi verdad es la que vale y no la de los demás. Pero en este caso tampoco eso está correcto. Porque aquí lo que debe ser transigente para una iglesia es que yo respeto tus opiniones. Si hablamos con otros grupos religiosos, yo respeto tus opiniones, pero de acuerdo a la Biblia no la comparto. Eso sería ser transigente en un buen sentido de la palabra. Respeto tus opiniones, pero por razones de mi lectura bíblica y mi conocimiento bíblico no comparto tus opiniones. Y ser intransigente para una iglesia sería de que no todos tienen su verdad. Aquí hay una sola verdad, que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de transigencia o intransigencia de una iglesia, tenemos que tener cuidado, porque eso es lo que justamente ocurre con la iglesia de Tiatira. Y hasta dónde nosotros somos tolerantes
y hasta dónde el Señor nos permite que la tolerancia no pase de lo que significa su verdad, su palabra. Así que, mis hermanos, quería explicar un poquito ese título para que ustedes entiendan de forma general qué es lo que está pasando con todo esto. Pero bien, vamos a leer entonces, vamos a mirar una figura, ahí tenemos, lo dejamos ahí primero. Esa es la ciudad de Tiatira en estos momentos, en una parte de allá de Turquía. Así ha quedado en ruinas lo que era la ciudad antigua de Tiatira. Y entonces, si nosotros el día de hoy estuviéramos en la ciudad de Tiatira, del segundo siglo, ¿ok? Entre el año 100 hasta el año 200, en el segundo siglo, o del año 100 al 199, que sería el segundo siglo. ¿Sabe una cosa? Dos cosas nos dejarían impresionados de esta ciudad. Uno, la gran religiosidad que tenían a la diosa Venus. Esa diosa que el Imperio Romano reconocía como la diosa de la belleza, de la fertilidad, del amor, y era la estrella, el emblema, el signo del Imperio Romano. Su escudo siempre tenía el planeta Venus, pero a la misma vez representado también por la diosa Venus. Y ellos habían adoptado esa divinidad, y todo el Imperio Romano obligaba a todas las naciones que estaban bajo su gobierno que adoraran a la diosa Venus. Y ahí estaban también los cristianos de la ciudad de Tiatira. Esa era una de las cosas que usted se impresionaría si estuviéramos en Tiatira en el segundo siglo. Segundo, lo que también nos impresionaría era la organización de gremios que tenía esa ciudad. Habían plateros, habían grupos de sastres, ¿verdad? Zapateros, grupos textiles y así una infinidad de oficios que se agrupaban por gremio. Tan organizado que a todo el mundo le llamaba la atención que la ciudad de Tiatira había organizado el sistema de obrero, el sistema de empleados, y todos estaban bien organizados. Así que el que quería mejorar su economía, el que quería mantener una economía estable, tenía que pertenecer a uno de esos gremios. No había otra forma. Entonces, esos gremios que tenían ellos, tenían un dios pagano, una deidad patronal, ¿no? Por eso que ustedes han visto en algunos pueblos que se hacen fiestas patronales, ¿verdad? El santo es aquí, el santo allá, o la virgen es, siempre son la deidad de un grupo, de una organización, ¿no? Por ejemplo, allá la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, tiene a su deidad Santa Rosa de Lima. Esa es la que los protege. Ellos dicen, vamos a hacer una fiesta patronal para Santa Rosa de Lima porque ella es la que nos protege. Cada vez que salimos de nuestras casas como policía, nos persignamos, llevamos nuestra estampita de Santa Rosa de Lima para que nos proteja. Entonces, todos los gremios tenían un dios o una diosa pagana. Entonces, ¿qué implicaba pertenecer a esos gremios? Salir de la pobreza. Número uno, y también implicaba que como grupo, ¿verdad? De un gremio específico, si alguien quería salir de la pobreza, tenía que unirse a esos grupos. Pero no es solamente unirse, registrarse o inscribirse, también tenían que asistir a los cultos paganos de esos dioses. Aparte de asistir a los grupos paganos de esos dioses, tenían que comer la comida sacrificada a esos dioses. Y por último, se armaba la fiesta y la fiesta se convertía en un entretenimiento de inmoralidad sexual. Así que si algún ciudadano en Tiatira quería surgir económicamente, tenía que pertenecer a uno de esos grupos, a esos gremios de obreros. Pero eso implicaba adorar al dios o a la diosa que cada grupo tenía, implicaba comer la comida
que era sacrificado a esos ídolos. Y tercero, ser parte de la fiesta del party. Ser parte del party. Así que, y si es sin ropa, mejor todavía. Y aquí no entran mujeres, aquí entran hombres solamente. ¿Se dan cuenta cómo era la sociedad de aquel tiempo? En medio de todo eso estaba la iglesia de Tiatira. En medio de todo eso estaba la iglesia de Tiatira. Ese era el gran reto de esta iglesia. Porque por un lado, apartarse del pecado de esa sociedad era sufrir privaciones, era sufrir hambre y sufrir persecución. Y por otro lado, ser parte de algún gremio era negar o abandonar la fe en Jesucristo. ¿Qué hacen entonces los creyentes de la iglesia de Tiatira? ¿En qué situación se encuentran? Porque ni por un lado ni por otro lado. Realmente era una situación muy difícil. Y así vemos los mensajes a las iglesias de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo y ahora a la iglesia de Tiatira. Pero quería traer ese contexto general y resumido para que ustedes vean en qué se encontraban los hermanos de Tiatira. Así que ahora sí, con todos esos detalles, vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 18 al 29, que es nuestro texto principal. Dice la palabra de Dios. Reina Valera del 60 voy a poner para el pasaje de Apocalipsis, ¿ok? Dice la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Ya nos podemos ir. Ya está todo explicado, está todo claro. Unos cayeron en el error de las doctrinas de Jezabel y otros no. Otros permanecieron fieles a pesar de todo el reto y de toda la tentación alrededor de ellos. Pero vamos a ir de a poco. Amén. ¿De verdad queremos profundizar lo que dice este pasaje? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere usted profundizar? Hasta donde se pueda, ojo. Yo no me voy a meter hasta donde no se pueda. ¿Ok? Solo hasta donde se pueda. ¿Por qué digo hasta donde se pueda? Hasta donde la misma Biblia lo puede explicar. Muy bien, vamos adelante entonces. Aquí vamos a ver tres cosas en este pasaje. Primero, que el Hijo de Dios envía un mensaje a la iglesia de Tiatira. Es Jesucristo el que envía el mensaje. No hay duda de eso.
Segundo, vamos a ver que les dice que conoce que sus obras postreras son mejores que las primeras. Y tercero, les dice, segundo, les dice, les presenta la acusación de su pecado y el medio de gracia para que eviten el castigo. Voy a organizarme otra vez. Es el Hijo el que manda el mensaje. ¿Qué hace? Número 1, les dice que conoce que sus obras postreras son mejores que las primeras. Segundo, les presenta la acusación de su pecado y el medio de gracia para que eviten el castigo. Y como número 3, les promete a los vencedores el poder y la seguridad de la victoria. Completo, el Señor Jesucristo es completo. Él te exige, pero Él te ayuda para que seas victorioso. Eso es lo lindo de tener a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Él nos exige, pero nos da las herramientas para salir victoriosos. Gloria a Dios. Mis hermanos, vamos a leer versículos 18 y 19. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Cómo sería eso, verdad? ¿Se imagina usted tener ojos como llama de fuego y pies de bronce bruñido? ¿Cómo será eso, verdad? Pero ¿qué más dice? Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Vamos a quedarnos ahí. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Sus ojos son como llamas de fuego. ¿Y qué representa el que Jesucristo en este momento, en esta carta, se presenta ahora con esa descripción? Que sus ojos son como llamas de fuego. Que su visión siempre es penetrante. Que la visión de Jesucristo siempre es penetrante. Y que es aquel que todo lo ve y que todo lo conoce. Todo lo ve y todo lo conoce. Todo lo ve del vecino y todo lo conoce del vecino. Pero todo lo ve de nosotros y todo lo conoce de nosotros. Él tiene sus ojos como llama de fuego, una visión penetrante, ¿verdad? Como un escáner, ¿verdad? Que esas máquinas que nos meten, que ven hasta, ¿cómo le llaman? Los lípulos, yo no sé mucho de medicina, pero te ven el intestino completo. Mis hermanos, ojos como llama de fuego. Yo no sé qué significa eso para ti y en este momento, en tu relación con Cristo. No sé en qué sentido tú le puedes dar saber que Jesucristo tiene una visión penetrante, que todo lo conoce y que todo lo sabe acerca de tu vida. Y eso no es de ahora. No aparece en Apocalipsis esa descripción. También aparece en Daniel y también aparece anteriormente en Apocalipsis en el capítulo 1. ¿Qué dice Daniel? Daniel vio a Jesucristo en una visión de la misma manera. Que dice, levanté los ojos y vi ante mí un hombre vestido de lino con un cinturón del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de la multitud. Es el Cristo presentándose en gloria a Daniel. Y en Apocalipsis se presenta a la iglesia de Tiatira como ese Cristo glorificado, pero representado de esa manera, no por casualidad, es porque el Tiatira necesitaba entender que su Señor lo conoce todo y lo sabe todo acerca de ellos. Y que sus ojos, su visión y su mirada es tan penetrante que no se le escapa absolutamente nada. Ese es el Cristo que en este momento nos está viendo a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, mis hermanas, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 1? Cuando comenzamos Apocalipsis, leímos este pasaje y así es que se presentaba Jesucristo. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata.
Y todavía comparamos la catarata, el sonido de la catarata del Niágara, ¿verdad? ¿Alguien ha estado en las cataratas del Niágara? Ustedes se deben haber impresionado del sonido que bota esa caída de agua. Bueno, más que eso es la voz de Jesucristo. Mis hermanos, mis hermanas, recuerden que el libro de Apocalipsis tiene mucha simbología, pero la simbología no escapa de nuestra edificación espiritual. No es simplemente para fantasear. Es para llevarlo a lo más profundo de nuestros corazones. Otra vez yo les dije a ustedes que si ustedes se atreven a dibujar cada descripción que dice Apocalipsis, su papel va a terminar siendo un garabato. Pero aquí el asunto no es quedarnos con la simbología, es entrar y profundizarnos qué quiere decir para nuestra vida. Apocalipsis es para los creyentes. Mis hermanos, sus pies semejantes al bronce bruñido, ¿qué representa? Su poder de juez absoluto. Él es el juez de toda la tierra. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Los puertorriqueños tampoco. Los peruanos son los primeros que van a estar ahí. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Ya los cubanos también, para que no se entristezcan. Nadie. Ni siquiera los ateos van a escapar del juicio de Dios. Porque el hecho que ellos no crean en el Dios que existe no significa que Dios no existe. También ellos estarán en el juicio de Dios. Él es con sus pies semejante al bronce bruñido, representa el poder de juez que sentencia el castigo venidero de los enemigos de Dios. Recuerden, el castigo es para los enemigos de Dios. Todo el que nace es un enemigo de Dios. Sí, es lindo, hermoso, rosadito, bonito, salió al papá. Mira, no salió a mí, no salió a mí, solo salió a la abuela. Pero nace pecador. Nace bajo la ira de Dios. Y nace como enemigo de Dios. Así dicen los evangelios. Entonces, ¿qué queremos entender con esto? De que Jesucristo conoce y reconoce las cualidades de su iglesia en Tiatira. Él reconoce las cualidades de su iglesia en Tiatira. El que sigue, mi hermano. O el anterior. ¿Por qué? Cuando habla de las cualidades, el anterior, por favor, ese mismo. Porque dice que yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras. La iglesia practicaba el amor cristiano, la fe, el servicio y la paciencia de manera más abundante que en sus inicios, que en sus principios. O sea, en vez de disminuir en amor, en fe, en paciencia, en servicio, aumentaron, crecieron en todas esas cualidades. Y Jesucristo se los reconoce. Jesús reconoce a cada iglesia lo que hacen y lo que no hacen. Mis hermanos, aquí vemos claramente que esta es una iglesia que había aumentado en amor, en fe, en servicio, en paciencia. Y se imaginan una iglesia que abunde en amor, en fe, en servicio y en paciencia ante todos los retos que se presenten, en paciencia, en amor, en servicio unos con otros. ¿Se imaginan una iglesia así? Ojalá que nosotros sigamos creciendo en esas cualidades. Porque si usted está aquí, espero que usted no esté aquí porque le cae bien el pastor. Espero que usted esté aquí porque ha entendido que esta iglesia le está mostrando el verdadero evangelio y que usted está bien en este lugar porque recibe amor, porque recibe servicio y porque somos pacientes con usted. Y gracias por su paciencia conmigo, porque yo tampoco no soy una joyita.
También me puedo molestar en algún momento, enojar. Trato en lo posible de que de mi boca no salgan palabras ofensivas. Pero tenemos que tenernos paciencia. Eso es lo que identifica a una iglesia verdadera. No, olvidémonos de religiosidad. Aquí estamos los que estamos. Y Jesucristo es el modelo. Sigan a Cristo, que ese es el modelo que debemos seguir. Y vemos que esta iglesia aumentó en amor, en fe, en servicio, en paciencia. Y por eso digo, hasta Pablo diría que era una iglesia casi perfecta. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses, mi hermano? Mire lo que dice Pablo de Tesalonicenses. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre. ¿A causa de qué? De la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ya parece una iglesia casi perfecta. Y eso debe llevarnos a entender que participar de las buenas obras era parte importante de la iglesia de Tiatira. Quizás el error de Tiatira fue confiar mucho en sus obras, que vamos a ver más adelante. Quizás el error de la iglesia de Tiatira era haber confiado mucho en sus obras. Pero el Señor reconoce sus obras. Y le dice que ahora lo hacen más que antes todavía. Bueno, ahora volviendo a la descripción de Jesucristo en cuanto a que Él tiene ojos como llama de fuego y sus pies, ¿verdad? Bruñidos como el bronce, dice. ¿Qué quiere decir eso? Porque aunque la iglesia fue reconocida por sus obras, el que tiene ojos como llama de fuego, el que todo lo ve y todo lo conoce, también conoce que han caído en pecado. No solo reconoce sus obras, pero también les dice que han caído en pecado. Mis hermanos, era una iglesia transigente, como leímos al principio, ¿verdad? Quizás para evitar el conflicto, toleraban todas las enseñanzas contrarias a la verdad. Y los líderes también eran transigentes a las falsas enseñanzas. Por eso en la iglesia tenemos que estar claros en discernir de la verdad a la falsa enseñanza, de la verdad al error. Y en eso la Biblia siempre nos va a ayudar a poder discernir de la verdad al error. Por eso que ahora, después que Cristo reconoce las cualidades de la iglesia, reconoce sus obras, que son mejores que al principio, presenta la acusación. ¿Qué les dice en los versículos del 20 al 23? Les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahí está la queja, ahí está la denuncia del Señor Jesús a esa iglesia de Tiatira. No deja de reconocer sus cualidades, pero denuncia cuál es su error. Les dice claramente cuál es su error. Y aquí se nombra a Jezabel. Conocemos a Jezabel desde el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 21, 25 y 26. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de Jezabel? Nunca hubo nadie como Acab, el rey Acab, ¿verdad? El rey de Israel. Nunca hubo nadie como Acab que, animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos
como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Acá se dejó influenciar por su mujer, por Jezabel. ¿Y qué influenció Jezabel en él? Bueno, que repugne la verdad al verdadero Dios y que siga a otros ídolos, ¿verdad? Como lo hacían otras naciones paganas. Y sin darse cuenta que era el mismo Señor que podía expulsarlos a cada uno de ellos. Entonces, en la carta a Tiatira se menciona el nombre de Jezabel. Y ese nombre de Jezabel en realidad no es la misma mujer que vemos en el Antiguo Testamento. Porque no creo que haya tenido 2000 años de vida, ¿verdad? No es la misma Jezabel, sino que es un seudónimo para representar la influencia del pecado de idolatría e inmoralidad sexual que había en esa iglesia. Es un seudónimo que representa, puede haber sido un hombre, puede haber sido una mujer, puede haber sido un grupo de herejes, puede haber sido un grupo de apóstatas que tenían acceso a la enseñanza en la iglesia de Tiatira. Pero no estamos hablando de la mujer de Jezabel, sino un seudónimo similar al pecado de Jezabel en el Antiguo Testamento. Entonces, la primera parte de la acusación que hace Jesús es para el liderazgo de la iglesia. Yo quisiera que el día de hoy se pongan de pie los líderes de nuestra iglesia. Todos, hasta los que lideran los ministerios. Pónganse de pie, por favor. A los ayudantes no se ponen de pie. También usted está envuelto. Amén. Gracias, Ángela. Aquí tenemos los líderes de la iglesia. El Señor le pide cuenta a los líderes de la iglesia. ¿Qué se está haciendo en su iglesia? Siéntense, mis hermanos. Yo sé que ustedes están bien, no hay problema. El Señor le pide cuenta, por eso que la primera parte de la acusación es para el liderazgo de la iglesia. Volvamos atrás, mi hermano, por favor. Porque dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Le está hablando al liderazgo de la iglesia, le está hablando a la iglesia primero. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y qué le está diciendo? El problema es la tolerancia de aquellos que representan a Jezabel. Dejaron entrar a Jezabel y a sus seguidores y contagiaron a unos cuantos. ¿Y qué les enseñaba Jezabel? Todo lo que era contrario a las enseñanzas del Señor. A comer comidas a los ídolos, a entretenerse de la fiesta de los paris que se hacían con inmoralidades sexuales y todas estas cosas. Entonces, les está acusando que son tolerantes aquellos que representan a Jezabel. Como digo, puede ser un hombre, puede ser una mujer que tenía acceso a la enseñanza, puede haber sido un grupo, pero estaban contagiando a los demás con falsas enseñanzas, desviándolos de la verdad, desviándolos del verdadero Dios, desviándolos de su fe. Mis hermanos, según Jesucristo, Jezabel y todos los que siguen a Jezabel se hacen llamar profetas. Y la pregunta sería, ¿profetas de qué? ¿Profetas de qué? Eso debe llamarnos la atención, porque la palabra dice claramente, Jesús dice que se dice profetiza. ¿Y qué hace esta profetisa? Enseña y seduce a su siervo a fornicar. La profeta, o los profetas, como digo, es un seudónimo. ¿Qué hacen estos profetas? ¿Profetas de qué? Porque según el versículo 24, vamos a darnos cuenta, profetas de qué son. Sáltame al 24, a ese mismo. Mira lo que dice el 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, la doctrina de Jezabel, y no han conocido, ¿qué cosas no han conocido? La doctrina, ¿en qué se basa la doctrina? Lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Esa era la doctrina de Jezabel. Esa era la profecía de Jezabel. Esa era la gran profetisa. Otra vez, pudo ser un hombre, pudo ser un grupo, pero eso era lo que enseñaban. Esa era la doctrina a la que Jesús dice Jezabel. A cuantos no tienen esa doctrina, las profundidades de Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Aquí nos damos cuenta, desde Apocalipsis, que Satanás también tiene sus profetas.
¿Y cuál es la labor de los profetas de Satanás? Desviar al pueblo de la verdad, confundirlos, sacarlos de la verdadera fe, de la correcta enseñanza. ¿Se dan cuenta de eso? Mis hermanos, por eso que yo no me puedo autollamar profeta, aunque el día de hoy estoy profetizando porque estoy revelando lo que Dios tiene aquí escrito. Pero, ¿profetas de qué? De las profundidades de Satanás. Entonces, hay profetas que se hacen llamar profetas. De repente, digo yo, porque me baso en lo que dice Jesucristo, de repente son profetas de Satanás, disfrazados de ovejas. Y aquí vemos justamente eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la labor de Satanás? Desviarnos de la verdad, tenernos entretenidos allí para que poco a poco nos vayamos saliendo del camino del Señor. Ese es el trabajo de Satanás. Entonces, ¿cómo puede él ejercer eso? Porque Satanás no va a venir aquí, no se va a presentar con su pijama color rojo, con sus 2 cuernitos y su cola y su trinche. Él no va a venir así. Puede ser alguna enseñanza equivocada. ¿Y cuándo es una enseñanza equivocada? Cuando no se basa a los evangelios. Entonces, mis hermanos, ¿cómo debe la iglesia aplicar la tolerancia apropiada? Porque hay que tolerarnos, la palabra nos lleva a tolerarnos. Mi hermano, usted se cayó de la cama de repente hoy día y vino enojado. Bueno, yo voy a tener un grado de tolerancia con usted. Espero que cuando yo me caiga de la cama y venga enojado, usted también tenga un grado de tolerancia. Eso sería una tolerancia apropiada para poder mantener la paz, ¿verdad? Para que ejerza la paz y el amor entre los hermanos. Pero la iglesia debe aplicar la tolerancia apropiada. Y la tolerancia apropiada siempre, óigalo bien mi hermano, mi hermana. Si usted dice que tolera a los demás, su tolerancia siempre debe ir acompañada del amor de Cristo. Si usted dice que es tolerante, y para que aplique la tolerancia apropiada en este lugar, usted tiene que unirlo al amor de Cristo. Por eso es necesario que observemos esto que le estoy diciendo. Porque según el ejemplo de Jesús, Jesús ama al pecador. ¿Sí o no? ¿Cuántos están seguros? ¿Jesús ama al pecador? Claro que sí. Jesús ama al pecador, pero odia su pecado. No confundamos las cosas. Ser tolerante, según Jesús, es amar al pecador, pero odiar su pecado. O sea, en otras palabras, no es odiar a la persona, es amar a la persona, pero odiar su pecado. Denunciar su pecado, como lo hace Jesús. Y la prueba es de que Jesús ama al pecador, pero odia y condena el pecado. ¿Y de dónde yo sé eso? Cristo murió por amor al pecador. Cristo murió por amor a nosotros, que éramos pecadores no redimidos en aquel momento. Entonces, Cristo murió por amor al pecador, ¿verdad? Y Él quiso en ese amor quebrantar el poder del pecado, porque Él odia el pecado y así librar al pecador de la condenación. Entonces, ¿cómo es la tolerancia cristiana? Con el amor de Cristo. Mi hermano, yo te amo en el amor de Cristo, pero no puedo aceptar tu pecado. Tienes que cambiar, eso no está bien. Y ese es el problema de las enseñanzas de Jezabel en estos días. ¿Cómo? La iglesia no habla del amor de Cristo. Pues que me ame como soy. No, yo no he venido para que me hablen de mi pecado. A mí nadie me va a transformar en mi pecado. Ámenme como yo soy. Un momento. La tolerancia se basa en el amor de Cristo. ¿Y cómo es el amor de Cristo? Ama al pecador, pero odia su pecado. Y ama tanto al pecador que murió en la cruz por él. Para que venga como es, pero para transformarlo en una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, mi hermano, mi hermana. Entonces la iglesia de Tiatira,
aunque abundaba en obras, cayó en el error de aplicar una tolerancia antibíblica, aceptando a Jezabel y a sus seguidores que eligieron caminar en pecado público porque se agradaban de eso, porque los llenaba, porque encontraron placer en sus pecados. Entonces la iglesia no puede tener ese tipo de tolerancia. Puede venir cualquier pecador como nosotros hemos venido a los pies de Cristo siendo pecadores no redimidos, con todo tipo de pecados. Con todo tipo de pecados. Tampoco vamos a categorizar los pecados. No vamos a decir, este es más malo y este es más bueno. No, todos son pecados. Pero podemos venir como pecadores. Pero Cristo está dispuesto a transformar nuestras vidas. Porque si Él nos ama, Él quiere transformar nuestras vidas. Ese es el evangelio. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que era muy importante que la iglesia de Tiatira se enfoque en impedir las falsas enseñanzas, porque eran un peligro para quienes estaban abrazando esas doctrinas. Era un peligro y seguirá siendo un peligro. ¿Qué dice el evangelio acerca de eso, mi hermano? Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vendría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar y nunca más lo saquen. No, nunca más, no dice eso, ¿verdad? Y lo hundieran en lo profundo del mar. ¿Usted se da cuenta lo serio que es para Jesucristo el que nadie haga caer al hermano en pecado? ¿Y cómo la iglesia puede permitir falsas enseñanzas que están desviando a los hijos de Dios al pecado y a la falsa doctrina y a las falsas enseñanzas? Mis hermanos, ¿qué dice Gálatas 1 del 6 al 9? Me asombra, dice Pablo a los Gálatas, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quienes los llamó por la gracia de Cristo, que para pasarse a otro evangelio. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio y el único evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Anatema, dice otra traducción. Como ya lo hemos dicho y ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Se dan cuenta lo serio que es eso para la iglesia? Para la iglesia de Cristo. La iglesia no puede abandonar la enseñanza evangélica. No la puede abandonar. Y la predicación de la sana doctrina menos. Y aquí estamos comprometidos a eso. Muy comprometidos. De repente hablar de estas cosas no entretiene mucho. De repente hablar de estas cosas como que nos provoca un letargo para dormir y nos aburre, ¿verdad? ¿No? Pero es que no puedo dejar de decir la verdad. Lamentablemente no tengo dones para contar chistes. Soy malo contando chistes. Cada vez que cuento un chiste en la casa, doña Ramona se molesta y se va a su cuarto. Usted no sirve para eso, me ha dicho muchas veces. Es que por favor, mis hermanos, ¿se dan cuenta lo que dicen los evangelios? Entonces, ¿qué compromiso tenemos con el verdadero evangelio? Vamos a pasar al 21 y al 23, los versículos del 21 al 23. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en la cama. Dije 23, ¿verdad? 23, dije 21 al 23. Sigo entonces. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Mis hermanos,
Ahora esta es la segunda parte de la acusación de Jesucristo. ¿Se acuerdan que dijimos primero era contra la iglesia? Ahora es contra Jezabel y contra los que le siguen, contra los que abrazan sus enseñanzas. Pero Jesús, ¿qué está demostrando? Que es justo y paciente, mis hermanos. El Señor es paciente y justo. Póngalo en el orden que usted quiera. Paciente, justo, justo, paciente, es lo mismo. Sin embargo, Jezabel no está dispuesta a arrepentirse. Pero claro, si eso llena los templos, las falsas enseñanzas llenan los templos, las falsas enseñanzas entretienen, las falsas enseñanzas ilusionan y todo termina en una ilusión, porque la ilusión es ilusión simplemente. Las falsas enseñanzas no te dan la verdadera esperanza que tú necesitas. Mi hermano, mi hermana, claramente vemos que Jesús demuestra que es justo y paciente, pero Jezabel no está dispuesta a arrepentirse. ¿Por qué? Porque ama de repente ese liderazgo, ama que la llamen profeta, ama que le pongan guardaespaldas a los lados, ama que la transporten en limusina, ama que cuando la inviten a una iglesia le pongan un hotel de 5 estrellas, ama todo eso. Pero dice que vienen a profetizar. ¿Profetizar qué? Que venga a adivinarme a mí, que me venga a decir si me voy a sacar la loto, de repente es otra cosa. Pero que no se llame profeta, porque esa no es la función de un profeta. Ya le he dicho anteriormente. Díganme a qué profeta amaba el pueblo de Dios. ¿Acaso no querían cortarle el cuello a los profetas del Antiguo Testamento? ¿Acaso a Pablo no lo agarraban a pedradas? Y ahora los profetas de hoy, la gente no lo odia, más bien los quiere. Pastor, invite al profeta que acabo de ver en YouTube. Mis hermanos, y sabe una cosa, que el juicio de Jesús sobre eso es bien duro. Es muy duro. Por el daño terrenal y eterno de esas falsas enseñanzas que causan en aquellos que abrazan esas doctrinas. Es muy duro. Mire cómo el Señor va a castigar esas cosas. El juicio de Jesús es duro. ¿Cómo juzgará el Señor a Jezabel y a los que siguen sus enseñanzas? Reina Valera dice, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. ¿Qué dice? Que si no se arrepienten, ¿verdad? Los va a arrojar en cama y en gran tribulación, y a sus hijos los herirá de muerte. Ese es el castigo que le espera a Jezabel y a los que caen en esas falsas enseñanzas. Porque a final de cuentas, ¿dónde está su fe de salvación? A mí me impactó muchísimo que la nuera de la hermana Diani me diga que cuando estaban allá en Alemania, allá no, los cristianos no se identifican como you born again, como aquí, naciste de nuevo, nueva criatura. ¿Sabe cómo se identifican allá? Me dijo ella, como cuando te arrepentiste. Por eso mismo, de verdad, los que siguen las falsas enseñanzas se arrepintieron con un arrepentimiento sincero a Cristo, porque Cristo no los va a desviar del camino. Cristo los va a guiar a una iglesia donde puedan ser edificados, alimentados. Les va a poner en el Espíritu de Dios, les va a poner el entendimiento de que tienen que leer la palabra de Dios para sostenerse en la verdad y para poder contrarrestar todo lo que nos espera alrededor de una sociedad. Usted no está aquí por casualidad. Ni yo soy el mejor pastor, ni yo soy el mejor teólogo. No, yo no me siento nada. Yo lo único que he hecho, he leído la palabra, me siento a estudiar y comparo con otros versículos. Y eso es lo que traigo. Y no sé si esto es verdad para usted, pero para mí lo es. Porque no lo estoy defendiendo yo, la palabra misma se defiende. Mis hermanos, ¿qué dice Nueva Versión Internacional sobre el castigo que recibirá Jezabel y su seguidor? Por eso los voy a postrar, dice, en un lecho de dolor. Y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Y el hecho de dolor y sufrimiento se basa ¿a qué?
a esa inmoralidad sexual, no solamente adúlteros en cuestión de hombre y mujer, sino adúlteros espiritualmente, porque también están traicionando su amor y su lealtad a Jesucristo. Son adúlteros espirituales y adúlteros carnales. Porque el adulterio que se refiere el Evangelio no es solamente en el contacto íntimo con otra persona, con una mujer. Está hablando también del adulterio espiritual, de abandonar al Señor Jesucristo, sus enseñanzas, por ir tras otros dioses y otras enseñanzas. Mis hermanos, ¿qué son esas falsas enseñanzas? ¿Usted se ha puesto a pensar cuáles son las falsas enseñanzas que nos están rodeando en este momento? Una de las falsas enseñanzas es que todas las religiones conducen al mismo Dios. Mentira del diablo. No todas las religiones conducen al mismo Dios. Una sola religión, y es más, ni es religión, se llama cristianismo. Conduce al único y verdadero Dios. Yo sé que usted me va a decir, pero pastor, todos los caminos conducen a Roma. Sí, todos los caminos conducen a Roma, pero no todas las religiones conducen al mismo Dios. Esa sería una falsa enseñanza. ¿Cuál es la otra falsa enseñanza? Que el Espíritu Santo es una fuerza. Siente el movimiento, siente ese olor, es una fuerza, es algo. No, el Espíritu Santo es una persona que habita en ti y que realmente está contriñando tu espíritu, tu corazón, tu mente, y deja que el Espíritu obre en tu vida para que te des cuenta que Él es una persona y vive en ti. Esa es otra falsa enseñanza. Otra falsa enseñanza, el evangelio de la prosperidad. Viene a Cristo y todo va a cambiar. Él te va a dar esto. Todo lo que el diablo te ha quitado te lo va a entregar el Señor en el 2023. No te preocupes. Ven a Cristo. Siembra y ven a Cristo. Mi hermano, mi hermana, el evangelio de la prosperidad. Entonces quiere decir que solamente los que son ricos es porque tienen mucha fe y los que son pobres porque no tienen fe. Como que si el evangelio me dice que viniendo a Cristo todo va a cambiar. Entonces le engañaron a Pablo. A Pablo le engañaron. O él se engañó solito. Porque él donde iba no preguntaba cómo son aquí los hoteles. Él preguntaba cómo son las cárceles. Porque de segurito que para allá voy. Si fuera entonces el evangelio que todo va a cambiar para bien, no vas a tener dolor, ya no necesitas Tylenol. Y entonces Jesucristo, ¿por qué fue a la cruz del Calvario? Entonces, mis hermanos, hablemos de las falsas enseñanzas. La falsa enseñanza es fijar fechas sobre la venida de Cristo. ¿Cuántos no están fijando fechas? Harold Camping tenía tremendo programa de radio en los Estados Unidos. 2 veces se atrevió a fijar fechas y quedó avergonzado como el peor de los mentirosos, porque lo llamaron para insultarle. ¿Y sabe quiénes lo insultaban? No los cristianos, sino los que no eran cristianos, porque estaban atentos a lo que él decía cuando llegaba Cristo. Falsas enseñanzas. Otra falsa enseñanza es decir que Rusia es del diablo, de Satanás, y Estados Unidos es el ángel del Señor. Sí, porque usted no ha visto los memes y todo lo que sacan. Ya empezó la guerra en Rusia con este país, ¿cómo se llama? Ucrania. Ya, Ucrania es el ángel del Señor y Rusia es Satanás. Ya viene Cristo. Es que nadie sabe cuándo viene Cristo. Puede ser que ahora mismo venga Cristo. Nadie lo sabe. Pero ¿qué hablamos de la falsa enseñanza? ¿Qué es otra falsa enseñanza? Sacar del contexto versículos bíblicos. Eso también es falsa enseñanza. Lo hemos demostrado con Mateo 18 el domingo pasado. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, como si estuviera hablando del diablo. ¿Usted cree que usted tiene poder para atar al diablo? ¿Acaso el diablo? Jesús fue tentado por el diablo 3 veces, más veces, pero hablamos del desierto. ¿Y qué dice uno de los versículos? Que lo dejó, pero para volver a él otra vez. El diablo sigue vivo, sigue vivito y coleando, como dice el refrán.
Entonces, mis hermanos, esa es otra falsa enseñanza. Otra falsa enseñanza es el legalismo. Tú tienes que no pueden, las mujeres no pueden vestir pantalones, tienen que vestir falda. Porque así eres más santa delante del Señor. Tantas cosas que se han dicho del legalismo. Yo conozco hermanos que me han testificado que están frustrados de su fe. ¿Por qué? Por tanto legalismo y tanta presión que le pusieron en sus vidas. Que no quieren saber de la iglesia. Pero por otro lado, el antinomianismo. Es aquellos que dicen, pues ya yo soy salvo, puedo hacer lo que me da la gana. Mentira del diablo, eso tampoco es evangelio. ¿Eres salvo? Sí, pero no para que hagas lo que te da la gana. Entonces no confundamos las cosas. ¿Qué otra cosa es falsa enseñanza? Leer y aplicar el Antiguo Testamento sin la obra de Jesucristo. Eso también es falsa enseñanza. Yo sé que a usted le encantan los libros del Antiguo Testamento. Pero si usted lee el Antiguo Testamento y no aplica la obra de Jesucristo, terminará siendo judaísta y no cristiano, como el Señor la ha llamado a ser. Eso también es una falsa enseñanza. Y así traería una lista de falsas enseñanzas que en este momento funcionan en muchos lugares. Es más, ahora mismo muchos están dando gloria a Dios, aleluya, a las falsas enseñanzas. Pseudo profetas, pseudos apóstoles. Yo no sé, le llaman milagro a sus trucos de magia. Le llaman milagro de Dios a los trucos de magia. Hay que estar alertas, porque esto es serio. El Señor lo toma muy en serio. Y si el Señor lo toma en serio, así debemos tomarlo nosotros también. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mi hermano, el Señor, si va a hacer un milagro en su vida, lo va a hacer. Con mi oración o sin mi oración. Yo voy a orar, claro que sí. Yo siempre oro para que el Señor obre milagrosamente en su vida. Pero Él es el que tiene su voluntad y su propósito en su vida. Y si yo denle un aplauso al Señor, mi hermano. Y si yo le digo a usted ahora mismo, de verdad el Señor ha obrado milagrosamente en su vida, estoy seguro que todos se ponen de pie. ¿Sabe cuál es el mayor milagro de Dios en su vida? Que lo haya traído al reino de los cielos. Que lo haya traído al reino de los cielos. Porque usted no quería venir por su propia voluntad. Bendito sea el Señor. Mi hermano, tengo que seguir avanzando. Vamos ahora a mirar lo que dice la palabra de Dios, porque Jesucristo nos está revelando en el versículo 23, nos está diciendo claramente: y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras, dice la palabra. Y esto es interesante también, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús nos revela ser el juez que todo lo conoce, que todo lo ve. Él conoce todos los secretos del corazón, todos los secretos del corazón. Y a veces nuestro corazón es engañoso, muy engañoso. Por eso es mejor, mis hermanos, usar el corazón, pero a la misma vez la razón. Pero la razón fundada en la palabra de Dios. La razón fundada en la palabra de Dios. Porque ¿cómo pueden escapar del juicio en este momento de todo lo que ha dicho el Señor? Por medio del arrepentimiento. Por eso digo, el Señor no te va a pedir lo que Él no te va a dar. El Señor te va a dar lo que es necesario para que tú seas obediente a su palabra. El arrepentimiento. Él llama al arrepentimiento tanto a Jezabel, tanto a la iglesia, tanto a los que le siguen. Él los llama al arrepentimiento, porque el arrepentimiento, mis hermanos, es el medio de gracia que tiene el poder de indultar al acusado y librarlo del castigo de muerte. El arrepentimiento tiene ese poder porque es un medio de gracia para que nos libre de todo castigo de nuestros pecados. Y el arrepentimiento, mis hermanos, fortalece al creyente y a la iglesia. Fortalece al creyente y a la iglesia. Y ese Dios de la paciencia que estamos viendo en este libro, ¿qué está afirmando? Que ha dado tiempo para que se arrepientan.
Pero él sabe que Jezabel y los creyentes que la siguen no quieren arrepentirse. Han elegido caminar en pecado porque encuentran placer en todo eso. Pero ¿qué promete el Señor a los que sí obedecen? A los que verdaderamente se arrepienten. ¿Qué promete el Señor, mi hermano? El que sigue. El que sigue. Allí. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya estamos terminando. Jesús conoce a quienes se han resistido a las enseñanzas de Jezabel. Jesús conoce quienes no han aceptado esas doctrinas. Sabe todo lo que han soportado al hacerlo. Él los alienta. Jesús los alienta diciéndoles primero que no impondrá ninguna otra carga sobre ellos. ¿A qué se refiere? Lo mismo que ocurrió con los gentiles en el libro de Hechos. ¿Qué ocurrió con los gentiles que vinieron a Cristo? Porque según los judíos, de ellos era el Dios, de ellos es el Evangelio, de ellos es todo. Pero ¿qué les enseñó el Espíritu de Dios a ellos mismos acerca de los gentiles? Hechos 15:28. Al que ven, ese mismo. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. ¿Y cuáles eran los requisitos que siguen? Eran requisitos simplemente de la fe, de confiar en el Señor. ¿Sabe cuáles eran las cargas que le imponían? Eran justamente, no te preocupes. Tú puedes comer carne sacrificada por un lado y por otro lado le decían, tienes que circuncidarte. No puedes ser cristiano completo si no te circuncidas. Por eso se refiere, y Jesús le dice a los de Tiatira, no les voy a imponer cargas sobre ellos. O sea, ese tipo de cosas. No tienen que entrar en otra cosa más que en creer en Jesucristo, que no iba a poner ninguna otra carga sobre ellos. Por lo tanto, les está alentando a que sigan, que con su fe en Jesucristo, su amor, su perseverancia y su servicio están bien. Sigan adelante. Aférense a lo que tienen. No necesitan más que esas cosas. En segundo lugar, ¿qué los alienta? A seguir siendo fieles, seguir creciendo en lo que tienen. Aferrarse en la verdad, aferrarse en la enseñanza bíblica, aferrarse en la enseñanza correcta del amor, de la fe, del servicio, que honre al Señor y el Señor los honrará. Yo no sé cómo usted se aferra siendo parte de una iglesia. ¿Usted es parte del amor? Sinceramente, mis hermanos, ¿somos parte de ese amor cristiano? ¿Somos parte de ese servicio al Señor? Y no quiero aplicarlo de una vez a nosotros. Vamos a seguir allí en Tiatira primero. Entonces, en todas las interpretaciones, la idea es clara. No caigan en el libertinaje que ofrece Jezabel y sigan firmes en la fe del Señor. No caigan en esas cosas que entretienen. Sigan firmes en las cosas del Señor. Versículos 26 al 28 dice, el que venciere y guardare mis obras del fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere, en este contexto, no es solamente al que se arrepiente, sino también al que permanece fiel en la fe. Él le va a dar la autoridad, nos va a dar la autoridad sobre las naciones. ¿Se acuerdan que les dije que si algún ciudadano quería progresar económicamente en Tiatira, tenía que unirse a un gremio obrero? Y si se unía a un gremio obrero, tenía que participar de adorar a esos dioses, de comer alimentos sacrificados y de participar de la fiesta religiosa, que era una diversión inmoral. ¿Se acuerda que les dije eso? Tienen que permanecer fieles. Y permanecer fieles era apartarse de todo lo que imponía esa sociedad. Y eso era sufrir. Eso era pasar hambre, privaciones, persecución. Ya no iban a tener voz ni voto y menos iban a tener poder en esa ciudad. ¿Se dan cuenta? Solo por defender la fe,
Es por eso que a los que vencieren todas esas privaciones y tentaciones, Jesús les promete darles la autoridad y el poder. Mateo 19, el que sigue, mi hermano. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos se alegran? Denle un aplauso al Señor. Mi hermano, esta es una noticia de alegría. ¿Usted se imagina lo que les espera por ser fieles al Señor? No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, mis hermanos. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 2, 3? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos, cuanto más los asuntos de esta vida? Pablo se refería a que habían situaciones de conflicto, de división entre los hermanos. Estaban en desunión y les decía, pero si ustedes tienen la autoridad de Cristo para juzgar esa situación ante ellos, por supuesto en el amor del Señor, bajo el orden del Señor. O sea, esperaban ellos, los cristianos esperaban ir a la corte civil antes de resolverlo entre cristianos. Si usted tiene un problema, si usted tiene una deuda, si usted tiene una cuenta, resuélvalo como buen hermano en Cristo, aquí en la iglesia con sus hermanos, resuélvalo. No espere que nos avergüencen del evangelio porque terminan en la corte civil y después me piden oración para que todo le vaya bien en la corte. Cuando hay que resolverlo aquí, en el amor de Cristo, como verdaderos cristianos. Es una vergüenza para Jesús que dos creyentes terminen yendo a la corte civil para resolver su problema, porque como cristianos no lo pudieron resolver. Tenemos esa autoridad, pero para ejercer un juicio correcto dentro de la iglesia. Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y a los que están unidos a Él comparten su autoridad, gloria a Dios. Compartimos la autoridad. Esa es la autoridad que compartimos, no la autoridad que le vamos a pisar la cabeza al diablo. No estamos hablando de ese poder. Estamos hablando del poder de amor, de fe, de perseverancia y de servicio a nuestro Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál es el segundo galardón que van a ganar? La estrella de la mañana. ¿Y quién es la estrella de la mañana? Jesucristo mismo, la estrella de la mañana. ¿Usted se da cuenta de todo lo que usted tiene por su fe en Jesucristo? Mi hermano, mi hermana. Y están calladitos el día de hoy. Y espero que estén calladitos porque se han quedado impactados de lo que tienen en Cristo por su fe. Espero que sea así. Para que se llene su esperanza. Para que llene su corazón de gozo y de esperanza de saber que en Cristo usted no es cualquier persona. Quiero concluir diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo habla el Espíritu? ¿Cómo te está hablando el Espíritu? ¿Qué significa que el Espíritu está hablando en este momento? ¿Qué significa oír al Espíritu? Significa permitir que nuestro pensamiento, nuestra actitud, nuestra voluntad y nuestra acción esté alineada a todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. ¿Qué te ha dicho hoy? Que caiga en tu pensamiento, en tu corazón, en tus acciones. Que sea fruto de todo lo que Cristo ha dicho el día de hoy. ¿Qué hemos aprendido? En primer lugar, que Cristo es el juez, que todo lo ve y conoce los secretos de cada corazón. Amén. Denle un aplauso grande, mi hermana. Doña Ramona se animó a aplaudir. Yo estaba preocupado porque como la palabra dice que Él todo lo ve y todo lo conoce, por eso que ustedes están calladitos. Como que se sienten culpables de algo. Espero que no. Yo hablo a los que no tienen el tapaboca, porque los que tienen tapaboca no me puedo dar cuenta. ¿Qué estarán haciendo ahí? Renegando lo que yo digo. Mis hermanos, ¿qué estamos aprendiendo? Que Él lo ve todo, lo conoce todo, gloria a Dios.
Cristiano y no cristiano recibirán el castigo severo por jugar con ídolos y los placeres de este mundo. Pero los que son movidos por la gratitud de la salvación se apartarán del pecado y recibirán los galardones según la promesa de Jesucristo. ¿Qué ve Cristo en tu corazón este momento? ¿Qué es lo que ve Cristo en tu corazón en este momento? ¿Cómo respondemos al saber que Él lo conoce todo y lo sabe todo? Iglesia, realmente el mensaje es claro. No debemos abrazar falsas doctrinas. Debemos aprender a discernir con la Biblia entre la falsa enseñanza y la sana doctrina. Con la Biblia. Mi hermano, no debemos caer en el libertinaje que ofrecen todas las tentaciones del mundo, sino más bien debemos seguir fielmente al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y en segundo lugar, este mensaje nos llama a mantenernos en las buenas obras. Iglesia, comunidad de fe. ¿Cuál de las cualidades del verso 19 abundan en nosotros? Se habló de amor. ¿Abunda en nosotros el amor? Ojalá que sí, que siga abundando cada mejor, el amor postrero que sea el mejor que el primero. Abundamos en amor, abundamos en fe, en servicio, en paciencia. Yo creo que sí, en paciencia hemos mejorado. Mi hermano, porque la palabra dice que el Señor pagará a cada uno según sus obras. Esa es la enseñanza que está en todas las escrituras. Él va a pagar según las obras. Él pagará según nuestras obras. Es toda la escritura que habla de eso. ¿Qué dice Jeremías 17:10? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Antiguo Testamento. ¿Qué dice qué dice Jesucristo? El Evangelio de Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. ¿Qué dicen los apóstoles, las cartas de los apóstoles? Pablo, ¿qué dice Pablo en Romanos capítulo 2, del 6 al 11? Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismo. Amén. Denle un aplauso grande al Señor. Dominicanos, cubanos, peruanos, puertorriqueños, ¿quiénes más estamos por aquí? Todos están, ecuatorianos también. Él no tiene favoritismo. Él pagará según las obras. Y eso es motivo de otro sermón. Porque ¿qué significa esas cosas? ¿Significa que las obras aseguran la salvación de un cristiano? ¿Significa eso que las obras aseguran la salvación de un cristiano? Yo no tengo la respuesta, pero la Biblia tiene una respuesta para eso. Tito 3:5. Él nos salvó, Jesucristo, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Nos salvó por gracia, no por nuestras obras. Entonces como que algo ahí nos confunde un poquito, ¿verdad? Porque la pregunta era, ¿significa que las obras aseguran la salvación de un cristiano? Va respondiendo el libro de Tito. ¿Qué dice Efesios 2, del 8 al 10? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No nacimos con la fe en el brazo. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Mis hermanos, la pregunta era, ¿significa que las obras aseguran la salvación de un cristiano? Si interpretamos correctamente lo que acabamos de leer, las obras de un creyente o las obras de una iglesia no es para ganar salvación, sino para testificar que somos nuevas criaturas en Cristo. Que somos nuevas criaturas en Cristo. Estos versículos que hemos leído muestran que somos salvos solo por gracia. Pero permiso, todavía no he acabado. Somos salvos solo por gracia para buenas obras. Para buenas obras. Según estos pasajes, las buenas obras de un creyente siempre son el resultado de su salvación. Pero la seguridad de la salvación nunca es el resultado de las buenas obras. Nunca será resultado de las buenas obras la seguridad de la salvación. Y termino para que ustedes se pongan serios en esta mañana. Porque el verso 20 es muy serio. El verso 20 de que hemos leído de Apocalipsis es muy serio. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, ya sabemos, la enseñanza, la falsa doctrina, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar, no solamente en intimidad humana, en carne, pero también en intimidad espiritual, aferrado a otros dioses, otra esperanza. Es increíble que ayer casi ni pude entrar a Publix. Casi ni pude entrar. La cola era inmensa. Yo dije, estarán regalando pan o algo aquí. Gracias, mi hermano. Es increíble. Es increíble. ¿Cuántos millones de habitantes hay en Estados Unidos? ¿Alguien sabe? 300 millones de habitantes. Y solo uno se sacó. 299.999 millones de habitantes perdieron sus chavitos en el falso Dios de la lotería, que solamente ofrece felicidad temporal. Solo es temporal. Rascando la uña, toda negra sale la uña, rascándola. Ustedes dirán, ¿cómo yo sé eso? Porque yo he visto esas uñas. Falsos dioses, falsas enseñanzas. Cuando Cristo ha dicho, ¿verdad?, que Él está con nosotros en cada tiempo de aflicción. ¿Sabe qué, mis hermanos? Aquí no se trata de ser rico o ser pobre. Se trata de ser fieles a la fe de Cristo. Y en esta mañana, si hemos fallado, yo sé que ustedes no han fallado porque no había ninguno de la iglesia en esa cola. Posiblemente estaban en otras colas, pero no en esta. Pero si hemos fallado, arrepiéntase, mi hermano. Arrepiéntase. Junto con los suyos recompensará a los que se arrepienten. Cuando Jesucristo en su espíritu advierte y revela nuestra culpa, lo hace por amor. Lo hace por amor a ti. Él es un buen pastor, como dijo mi hermana, que no permitirá que sus hijos se pierdan. Es por eso que cada domingo habrá un mensaje para que fortalezca nuestra fe y nos haga vivir en la verdad. Porque si hemos fallado, si hemos pecado, mis hermanos, cuando Él nos revela nuestra culpa, no necesitamos escondernos como Adán. No. Porque más bien necesitamos venir al arrepentimiento para que Él nos limpie de toda maldad. ¿Qué dice 1 de Juan? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿Sabe qué es lo lindo de venir a confesar nuestros pecados al Señor? Que cada vez nos limpia más de nuestra maldad. ¿Se da cuenta? Cada vez más y más. Mis hermanos, Él todo lo ve. Él ve lo que está mal. Pero ¿sabe una cosa? Él ya limpió nuestros pecados en la cruz con su propia sangre.
por su propia sangre. Jesucristo ya ha limpiado nuestros pecados con su propia sangre, pero tenemos que venir al arrepentimiento. Recuerde, mi hermano, la victoria del cristiano no es producto de una vida perfecta, sino más bien producto de una vida de arrepentimiento sincero. Esa es la vida de un verdadero cristiano, según los evangelios. Yo no sé si lo que te ha hablado el Señor el día de hoy ha impactado tu pensamiento, tu corazón y tus acciones. Tienen la oportunidad. Ahora, cuando vayan al cafecito, con todo amor, ámense en Cristo. Respétense en Cristo. Que siga siendo esta iglesia una iglesia no de perfectos, pero sí donde reina el amor de Cristo. Señor, bendito eres, Padre. Vamos a orar para cerrar este tiempo. El que